Bienvenidos al Rincón del Caos. Bueno, gente, para este video traigo nuevamente una miniatura, la cual voy a hacer como siempre con materiales que vaya encontrando por mi casa, y esta vez como base para el cuerpo voy a utilizar esta esfera transparente que era de un rolón de desodorante. Y si se preguntan dónde está el resto del desodorante, pues el tarro lo convertí nada más y nada menos que en este tanque de gasolina, del cual ya hice un tutorial en algunos videos pasados, y por ahí les voy a dejar al final de este video para que puedan ir a verlo. Para las extremidades tengo pensado utilizar taches como estos y como estos, y adicionalmente voy a estar utilizando materiales como cuencas de madera y también material de bisutería. Estos los voy a utilizar para ir dando más detalle y ir colocando más partes del cuerpo de esta miniatura que va a ser exactamente como un robot. Y pues vamos a ver qué tal queda el resultado final, porque claramente siempre tengo una idea en mente, pero pues toca ir improvisando. Algunas cosas salen bien, algunas otras no salen tan bien, pero bueno, en general casi siempre me termina gustando el resultado final de cada una de mis miniaturas. Y bueno, gente, ya dejémonos de tanta palabrería y voy a ir de una vez con el tutorial. Bueno, muchachos, como les había comentado antes, lo primero que hice fue coger esta esferita y le hice 2 huecos con una pequeña broca. Estos huecos los hice en todo el centro de la esfera. No es muy difícil porque generalmente tienen como unas marcas ahí en la parte de la mitad exactamente, entonces no es difícil perderse. Luego de eso enrollé 3 cablecitos entre sí, y estos cablecitos los introduje en los huecos que había hecho previamente, los pegué con pegamento instantáneo y los reforcé con bicarbonato. Luego de eso usé este molde de silicona y con él saqué un pequeño engranaje, el cual pegué en la parte del brazo como si fuera el hombro. Y para la punta del brazo o el antebrazo, por decirlo de alguna manera, lo que hice fue utilizar una cuenquita de madera. Esta la corté por la mitad y simplemente lo coloqué ahí en toda la punta del alambre, igualmente con pegamento instantáneo, y reforcé con bicarbonato. Y luego de eso, para el otro brazo hice exactamente el mismo procedimiento. Para la parte de las caderas utilicé otra cuenquita, esta vez una más redondeada. A esta la perforé con la broca también. Esto lo hice para después colocar un alambre, el cual va a servir como pierna. Y bueno, después de haberla perforado, simplemente la pegué a la esfera grande con pegamento instantáneo y adivinen, bicarbonato. El siguiente paso fue hacer las piernas, y para ellas lo que hice fue utilizar unos taches de estos blancos alargados. Esos los corté como a la mitad para sacar como 2 piezas de la pierna. Luego, para unir la parte, digamos que de las canillas, lo que hice fue utilizar un palo de bombombún. Como pueden ver, por un lado lo que hice fue abrirle un hueco con una chincheta, y por el otro lado lo que hice fue como sacarle punta para después cazar el pie, que es otro tache pero de estos blanquitos que estoy mostrando por aquí. Entonces, para este punto lo que hice fue perforar con una chincheta el palo de bombombún en la parte que había aplanado previamente, y también perforé el tache alargado, y a estos les crucé un alambre para unirlos. Y en las puntas de los alambres lo que hice fue colocar unas de esas cuenquitas pequeñas de bisutería que ya les había mostrado previamente. Esto simplemente fue como para que se quedara ahí fijo. Apliqué una gotica de pegamento instantáneo y listo, gente. Como pueden ver, de esta manera quedaron los 2 pies. Y ahora, para unirnos al cuerpo, lo que se puede atravesar el alambre en la parte de la cuenquita que iba a ser de cadera, que ya les había mostrado anteriormente, y listo, coloqué ahí los pies, y de igual manera también coloqué unas cuenquitas para asegurar y pegué con pegamento instantáneo.
Bueno, llegó la hora de hacer las manos y esta figura quiero que quede con unas manos muy grandes, como en forma de pinza. Entonces lo que hice fue agarrar una de esos circulitos, es como si fuera una Shakira, le llamamos aquí en Colombia, no sé cómo la conozcan en otros países. El hecho es que a esta le enrollé 3 pedacitos de cable para hacer simplemente 3 dedos. Y para hacer la forma de los dedos, lo primero que hice fue utilizar una cuenquita de bisutería redondeada. Luego de eso utilicé una alargada, luego otra redondeada y por último otra alargada, como pueden ver ahí. Y esto lo hice para los 3 dedos de las 2 manos. Bueno, gente, aquí esta parte no me quedó grabada, pero quiero mencionarla porque se me hace que es muy importante y es algo que es darle peso a los pies. Con eso va a ser más fácil que la figura se sostenga de pie sin necesidad de utilizar una base. Entonces lo que hice fue aplicar pegamento blanco. Luego de eso puse porcelana fría y esa es la que le va a dar el peso a la figura y por ende la estabilidad. Y después simplemente fue a hacer algunos detalles como coloqué unos palitos de bisutería en la parte de fuera de los pies, como pueden ver ahí. Y por la parte de adentro coloqué estas pepitas negras que son también pepitas de bisutería de color negro. Estas son redondeadas. Y a ver, ¿qué más hice? Bueno, también hice como los detalles de las suelas, ahí con rayitas como pueden ver. Y por último hice unos huecos, los cuales una vez seca la porcelana fría me van a servir para meter unos imanes que me van a ayudar a sostener la figura en varios sitios que tengan partes metálicas. Ahora, para los ojos aquí tenía estos 2 bombillitos LED. Entonces simplemente uní los dos, los que los soldé en este caso, pero pues también se hubiera podido pegar con pegamento instantáneo. Y nada, los coloqué como si fueran formas de gafitas, como pueden ver ahí, y luego se los pegué en el centro de la esfera transparente con pegamento instantáneo. Y adivinen con qué reforcé. Exacto, con bicarbonato. Y miren nomás cómo quedaron esos ojos de hermosos. Entonces lo siguiente que hice fue hacerle en la parte de atrás de la figura como una especie de mochila. Eso lo hice con un molde de silicona que tengo por ahí, que ya les he mostrado anteriormente, si no estoy mal, en el motor que hice para el carro tipo Mad Max o posapocalíptico. Y bueno, simplemente lo pegué ahí con pegamento instantáneo. Y para dar más detalle a esta mochilita, coloqué 2 cuenquitas de madera alargadas a los lados y quedan ahí como 2 alas tipo Buzz Lightyear. Se trata de flow de la mata, flow del que fluye de la fuente original. Y listo, ya luego de colocar este detalle, lo siguiente que hice fue llevar este muchacho a pintura. Lo primero que hice fue dar una capa de pintura negra con spray. Y para la segunda capa quise darle un tono amarillo a esta miniatura, así que pinté de amarillo la esfera más grande, la que anteriormente era transparente. También pinté de amarillo la parte alta de las piernas, la parte de los pies y el antebrazo. Y para las otras partes de la figura, o para los detalles más exactamente, voy a utilizar su color complementario, que en este caso sería el azul.
Y al Jetpack quise darle otro tipo de tonos, así que lo que utilicé fue un color anaranjado, igual también utilicé también un poco de azul. Y también pinté esos detallitos de la maleta de diferentes colores. Y estas ya se la saben, como siempre me gusta dar un tono envejecido porque me gusta que estas miniaturas robóticas se vean como que han ido a la guerra, han estado en bastantes batallas, entonces están deteriorados por el paso del tiempo. Entonces utilicé la de siempre, pintura amarilla, roja y café para dar un efecto de óxido o de envejecido. Y también utilicé pintura plateada para ir dando ese efecto de metal dañado. Y para las manos de esa miniatura solamente apliqué color negro y en las articulaciones, como en las partes redondas, apliqué color plateado, ya que quiero que estas manos le sirvan a todas las figuras que tengo. Y bueno, aprovecho para contarles de una vez que lo que estoy haciendo es colocándole imanes a todas mis figuras para poder hacer cambio de manos. Y ya estaba por dejar así esta figura, pero se me ocurrió una idea de última hora, porque como les digo, siempre pienso una cosa, pero en el camino se me van ocurriendo nuevas cosas o cosas diferentes. Así que decidí hacer un pergamino, el cual voy a colocar en la espalda de la miniatura. Y para este pergamino lo que utilicé fue un pedazo de papel periódico, que corté un pedazo ahí de noticia. Como pueden ver, estoy utilizando esta parte de las letras. Simplemente fue hacer un rectángulo lo bastante largo y lo ancho, pues más o menos al tamaño de la miniatura, ¿no? Entonces, después de recortar, lo que hice fue darle un tono de envejecido y para esto simplemente apliqué como café con un poquito de agua y fui dando pequeños toques ahí para darle ese efecto de deteriorado, de envejecido. Luego de eso puse a secar la hojita muy bien y una vez estuvo muy seca, lo siguiente que hice fue empezar con una vela a quemar los bordes del papel para darle más efecto como de pergamino. Ahí como pueden ver se me estaba quemando más de lo debido, entonces ya después empecé como a quemar y una vez apagar, ya saben que eso lo tienen que hacer con bastante cuidado para que no se quemen. Y luego de que estuve conforme con el resultado, lo que hice fue agarrar un pitillo para darle más grosor al pergamino. Pegué con una cinta y enrollé todo lo que pude y después para unir a lo último lo que hice fue utilizar un pedazo de cabuya. Ahí hice un nudo y listo, gente. Ahora sí, ya quedó terminado esta miniatura como tal. Ya simplemente fue pegar con silicona caliente en la parte de atrás de la miniatura y quedó.
Y bueno, gente, ya con esto podemos dar por terminado este tutorial. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta miniatura o qué nombre le colocarían. Y también me pueden dejar si les está gustando este tipo de contenido, si quieren que volvamos al pasado donde hacían dioramas de Caballeros del Zodíaco, de Dragon Ball Z. Y nada, gente, si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y como siempre nos vemos en un próximo video. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.